El 2 de octubre del 2005, la tormenta tropical número 20 llamada Stan tocó tierras mexicanas. En 2 días, los estados de Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca se encontraban en estado de emergencia. Mientras la sociedad civil era evacuada intentando huir del peligro y la devastación, un grupo de reporteros se internaba en las zonas de mayor riesgo, cumpliendo con su trabajo. Pero así, en medio de la tragedia, se enfrentaron al terrible dolor de informar. Pero fue peor aún cuando 2 de ellos pasaron a formar parte de la devastación. Y esta imagen sí es de terror. Todo, absolutamente todo. Lo han perdido, de hecho. Es riesgoso. El mar se juntó ya con el estero, precisamente por toda esa agua que viene de la sierra y se acumula en este lugar. Cuando uno ve estos rostros que han salido de la dificultad, de veras da gusto. Da gusto seguir trabajando en esto. Los primeros días del mes de octubre del 2005, el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua emitió información sobre 2 diferentes tormentas tropicales que se acercaban a territorio mexicano, Otis y Stan. Esta última entró por la península de Yucatán con miras a volver a tocar tierra en Veracruz a 65 kilómetros por hora promedio y vientos máximos con rachas de 85. El índice de peligrosidad era fuerte, así que de inmediato reporteros especializados en el periodismo de impacto se trasladaron a las zonas de riesgo. Este huracán no era tan fuerte, su categoría fue 1, llegó a ser 2 en algún momento, te hablo de 2 de 5 o 1 de 5. No llegaba a ser tan fuerte, pero se meritaba una cobertura porque iba a pegar directamente en las costas mexicanas. Entonces ahí fue cuando decidimos enviar un primer equipo al puerto de Veracruz. Y esa noche pasó a categoría 1. Esperábamos un huracán que no fuera tan complicado, que sí causara afectaciones, pero sobre todo en lo que es el área de la costa y nada más. Entonces éramos el primer equipo que informaría que ya estaríamos ahí, veríamos qué pasa, empiezan a crecer todos los ríos, todos los lagos y todo lo que escurre de las montañas se empieza a ir también a las poblaciones. Ahí es cuando nos damos cuenta de que el problema no va a ser dónde pegó el huracán, sino el problema es todo el sureste que se está inundando. Yo me acuerdo que estábamos en una junta a las 12 cuando el jefe de estados nos dijo Tapachula está inundada, está bajando muchísima agua de la sierra y fue en ese momento cuando decidimos mandar inmediatamente a los primeros enviados. Nunca, jamás imaginamos que 38 ríos se salieran de su cauce y arrasaran, despedazaran colonias enteras, se llevara mucha gente. Ahora se habla de 100 muertos, mínimo, el gobierno solo reconoce menos de 30. Pero lo que nosotros vimos aquí fue brutal, ¿no? O sea, una devastación. Es la primera vez que tuve miedo, ¿no? La primera vez que he tenido miedo real, veías el río, escuchabas el río con una fuerza impresionante y decías en cualquier momento se viene la pared encima o los coches que están conteniendo el agua, ¿no? Sí. Creo que sí, fue la primera vez que he sentido eso. Pero al día siguiente, cuando ya salió el sol más o menos, bueno, salió el sol, lloviendo, salió la luz, no, pues ahí sí que estuvo cañón. Ver todas las calles llenas de lodo. Me aterra lo que la naturaleza puede hacer. Me da muchísimo orgullo el poder ser un granito de arena para ayudar a la gente. Desde ese momento no paramos, o sea, no podíamos parar porque de verdad estaba tan rebasada la situación. Yo nunca había visto este nivel de devastación, nunca, en ninguno de los huracanes a los que he ido, he visto lo que he visto aquí. Estamos hablando que tienen que estar al pendiente desde las 5:50 de la mañana y terminar a las 11:30 de la noche, que es cuando termina el último de los noticiarios. Y todo el día tienen que estar haciendo su trabajo y entrando en los distintos noticiarios. Entonces tiene que ser gente que tenga muchas ganas, gente que tenga mucha disposición para hacerlo, porque no nos podemos arriesgar a fallar en una cobertura de ese tipo. Pero vamos allá. Más allá de lo que he visto. O sea, la gente te dice gracias, ¿no? Cuando estás aquí, la gente no tiene casa. O sea, como alguien que se acaba de perder su casa, te voltea y te dice, oiga, gracias, ¿no?
por estar aquí, o sea, no puedes. Había veces que no podía creer lo que estaba viendo y me quedaba como pasmado se podría decir, porque me quedaba congelado. Todavía si nos vamos hasta el otro lado vemos a gente que está atrapada, que no ha podido salir de su comunidad, de sus colonias, y pues que están incomunicadas y que no tienen alimento. Es realmente una situación difícil y esta imagen sí es de terror. Había una colonia en un pedregal de río, ¿no? Y dices, aquí había vida, ¿no? Aquí había toda una familias que vivían ahí, de repente no hay ni siquiera la mínima evidencia de que existió eso ahí. Un par de días después, otro periodista más se sumó a la cobertura de la tragedia de Stan en México, José Martín Sámano, quien también se dirigió hacia Chiapas. Una vez que te enfrentas, tus ojos al principio como que no lo pueden creer. Te bajas así como que en estado de shock y empiezas a caminar y rápido. Ya traes la adrenalina para esos momentos a todo lo que da. Y le dices a tu camarógrafo, vente, acompáñame. Y te dicen, aguas, no camines tan confiado porque eso se lo acaba de llevar el río. Era una escena como de una película de ficción. El río se llevó todo, se llevó colonias enteras, se llevó a mucha gente también. Nosotros nos encontramos con padres de familia que habían perdido a sus hijos, con niños que ya no tenían papás, con mucha gente que estaba enterrada dentro del lodo. A las 5 de la mañana ella se fue a la escuela, pero ya no regresó. Por favor, mamita linda, mi niña, si estás bien, háblame, comunícate conmigo, por favor. Había forma de moverse en el área dentro de Tapachula, aunque no te podías salir a ningún lado, porque quedó en una isla y no había helicópteros, no había avionetas, no había nada porque el cielo estaba cerrado, no había manera de hacer la cobertura inmediata hacia otras partes. Nada más para ir a la otra parte del río tuvimos que viajar alrededor de 2 horas y media en medio de lodazales, de la posibilidad de que vinieran aludes, derrumbes, asaltos en los caminos, porque pues, en una situación de esas es un verdadero caos. Al llegar a este tipo de cobertura, el primer paso para cada uno de los reporteros es armarse de provisiones, porque una de las reglas más importantes entre los reporteros que cubren un desastre es nunca proveerse de la ayuda para los damnificados. Llega el ejército, prepara comida para los damnificados. Tú podrías ir a formarte y que te dieran de comer, incluso podrías ir sin formarte y que te dieran de comer, pero es parte de la mística, es parte de la ética. Pues tú no vas a comer, no le vas a quitar de comer a un damnificado. Pues aunque sea una galleta, es robarle la oportunidad de subsistencia a una persona, ¿no? Es más fácil que yo le dé mis galletas que de repente traes en el coche a robarme una, ¿no? En el buen sentido, ¿no? No, por principio, no. Me ha impactado mucho la gente, ¿no? Que se le ha caído la casa, tiene tortillas y sal, pero tiene 3 y te ofrece 2. Eso me sigue impactando cada día. Y se junta toda la comunidad, perdón, para prepararte el desayuno. Ya están pendientes y echando tortillas a mano para que tú estés contento. Eso es de las cosas que agradeces, porque ahí llevábamos ya 2 días sin comer. Cubrir un desastre y el peligro que representa para este grupo de reporteros no es una alternativa. Hay que hacerlo, es parte de su trabajo y están conscientes. Sin embargo, sus familias, padres, esposas e hijos, al ver en la televisión lo delicado de la situación y los peligros a los cuales se enfrentan, es algo a lo que nunca se acostumbran. Cuando están desayunando, tengo las noticias puestas, se dan cuenta dónde está su papá, que está bien. Estamos corriendo y trato de que no se den cuenta de que estoy nerviosa. Desde luego, no puedo negar que siento cierta angustia, pero lo veo como un trabajo necesario. Ese es el suyo y tiene que desenvolverse lo mejor posible, ¿no? Me dijo, no te preocupes, esto es distinto a lo que pasamos en Nueva Orleans, esto está tranquilo. Claro que está duro, dice, pero comparado con Nueva Orleans, eso está bien, además estamos aquí en mi patria. Y aquí ya me puedo desenvolver mejor. Entonces ya me calmé. Difícil, muy difícil, porque adoro a mi mujer, sobre todas las cosas la adoro. Y sé que para ella también es bien difícil, pero también sé que me apoya. Porque igual que yo, creo que cree en este país y en que todos tenemos que echarle ganas y en que estamos poniendo nuestro granito de arena. Sé que él puede salir también de una situación difícil, pero por supuesto siempre existe el temor de que se vaya a poner más feo, ¿no? Y algo vaya a suceder,
Por supuesto que sí. Sobre todo porque él es muy aventado, con tal de ayudar o con tal de salvar a alguien, es capaz de cometer tonterías. Y bueno, ya han pasado años, entonces ya estamos más aclimatados, ¿no? Ahora mi único, así es, pesar son mis hijos. Me duelen en el alma, en el fondo, que no los puedo ver y no los puedo aprovechar y de repente siento que no los puedo ver crecer, ¿no? Eso es lo más terrible, ¿no? Muy al principio no había líneas telefónicas, se le mojaron, llevaba 2 celulares, se le mojaron, casi no podíamos hablar por teléfono. Y pues bueno, ya que medio se restableció la comunicación, pues ya le preguntábamos, ¿cuándo regresas? No, pues no sé. ¿Cuándo regresas? No sé. ¿Tienes hijos? Estamos esperando ahorita a nuestro primer hijo. Por ejemplo, en esta ocasión, ¿tu esposa no te pidió que no fueras? Sí, ahora sí, en esta sí me lloró, que no lo había hecho. Normalmente se aguanta, comprende, pero en esta sí está mucho más sensible que en otras ocasiones. Nunca sabes qué va a pasar con el bebé, cuánto tiempo va a estar él fuera, si teníamos, no sé, planes para ir al doctor o algo, que él no esté. Entonces, pues sí, me da tristeza que se vaya. Pero sabe qué es lo que me gusta hacer, sabe que es lo que me llena y trata de compartirlo, aunque en esta ocasión pues no le parecía tanto. Yo en lo personal lo único que le puedo decir es que yo le agradezco a Dios pues tener el hijo que me dio. Esto. Los reporteros vivieron en carne propia y mano a mano con los damnificados los peligros y el desamparo causados por el huracán Stan. Pero además de informar, se encontraron con el dolor de la impotencia al denunciar una lista interminable de injusticias. Vivir lo que está pasando y no poderlo informar, como lo estás viviendo y viendo. El reportero Armando Contreras comenzaba su cobertura del Stan en Tapachula, pero recibió la orden de trasladarse a Guatemala para hacer un reportaje sobre los caiviles, un grupo militar de élite de aquel país cuyo objetivo principal a últimas fechas era contrarrestar los secuestros y asaltos en las carreteras de las ciudades fronterizas. Experiencia que Armando y su camarógrafo finalmente no solo reportaron, sino también vivieron en carne propia. Cuando él me habló y me dijo que se iba a Guatemala, sí hubo algo ahí que la verdad me dio hasta escalofrío. Y mire, sin pensar demasiado, o sea, fue un leve pensamiento que tuve y vea en lo que se convirtió, ¿no? Después de 2 horas de camino, en una carretera con mucho tráfico, nos rebasa una pick-up gris, recuerdo, por lo que alcanzo a recordar al lado izquierdo, con tipos atrás de la camioneta, con las manos abajo. Se cierran, paran la camioneta, yo iba manejando, me freno, se bajan de inmediato, calculo que eran 6, en aquel momento se les olvida un poco, se bajan todos apuntando con pistolas como un abanico alrededor del carro. Tú piensas que a lo mejor por ser Guatemala son guerrilleros y dices, bueno, pues igual quieren que les haga una entrevista, ¿no? Y qué bueno, porque voy a entrar hoy de 8 con Javier, ¿no? Si no me matan. Entonces ojalá y sean guerrilleros y me dan. Todavía ahí dices, ay, ojalá y sean guerrilleros, ¿no? Y luego, caray, no son guerrilleros, ¿no? Creo que son policías. A partir de que nos sacaron de la carretera y nos metieron al cañaveral, en ese momento me llené de pánico porque dije, esto ya no es un asalto. Pues bajan a Armando, mi compañero, lo bajan con los ojos cerrados, le bajan los pantalones para revisar dónde estaba el dinero, insistían en que traíamos mucho dinero, lo ponen contra el carro, le revisan todo, le dicen que se vaya contra el piso, lo acuestan boca abajo, me bajan a mí enseguida, me hacen lo mismo, me dicen que igual que me ponga contra el piso, nos quitan todos los documentos, nos amarran de pies y manos, nos ponen una capa en la cabeza. En ese momento es cuando decimos, bueno, pues, ¿para qué están haciendo todo esto, no? Pues aquí nos van a matar, ¿no? Yo pensaba en mis hijas y pensaba en mi esposa, en mi padre, y yo le pedí a Dios que no me mataran, ¿no? Aunque definitivamente, pues sí hubo un momento en que temimos por nuestra vida, sobre todo cuando nos encañonaron y nos tiraron al suelo, viendo con la cara hacia la tierra, ¿no? Tal vez es la vez en que hemos sentido más cerca la muerte. Nos dejan ahí, nos dicen, no se van a mover de aquí en 3 horas, los vamos a dejar y los vamos a dejar bien. Se mueven, los van a estar cuidando, uno de nuestros propios compañeros los van a estar cuidando. Después de hora y media empezamos a mover un poco, a tratar de desamarrarnos, gritando
al supuesto señor que había dejado ahí para cuidarnos, le preguntamos que si nos podíamos mover, nadie nos contestaba, nos desamarramos como pudimos, metimos las cosas al auto porque todo lo dejaron afuera, todo el equipo mojándose, metimos todas las cosas al auto, en ese momento salimos corriendo de ahí, porque aparte la advertencia había sido donde te veamos grabando o nos enteramos de que esto sale en la televisión, tenemos la dirección por sus pasaportes y saben perfectamente que tenemos contactos en México. Y aquí no se muere nada más ustedes, sino toda la familia. Les sacamos algunas cosas para que vean que los guatemaltecos no somos malas personas. Ahí se quedan 3 horas. Y cuidado y publiquen algo de esto porque tenemos hombres en México. Él pudo informar solo 4 o 5 horas después, cuando finalmente se decidieron a desatarse, lograron llegar a la carretera, abordaron un autobús y cuando llegaron a una población pudieron dar aviso. Sí, fue doloroso. Y a la vez tenía que contenerme para que mis hijas no me vieran alterada. Algo notaron y les dije, tu papá está bien. Lo interceptaron en la carretera y pues los atacaron, pero él está bien, gracias a Dios. Finalmente, Armando y su camarógrafo Roberto fueron liberados, pero en lugar de regresar a casa después de tan traumática experiencia, se quedaron a terminar su reportaje sobre los caiviles y de ahí comenzaron a informar sobre los derrumbes y deslaves provocados por Stan en algunos pequeños pueblos en Guatemala. Pero lo que no nos imaginábamos era llegar a una cañada y ver cómo todo un pueblo que nadie sabe exactamente cuánta gente tenía, calculan unos que entre 1,500 y 3,000 pobladores, fue sepultado por una luz, por una avalancha que cayó del volcán San Lucas. En la población de Xatasás, otras 20 personas murieron soterradas. Los deslaves son el principal problema en el altiplano guatemalteco. Aquí nada más se lograron sacar 65 cadáveres. El gobierno ya no autorizó más porque ya empezó a darse el estado de putrefacción y de hecho hay la idea de que esto se convierta en un panteón, como finalmente lo decretó el gobierno federal de Guatemala. En ese momento te quedas en un momento de shock, ¿no? Como un momento de shock por ver esa situación, ¿no? Y dices, sí, pero soy el camarógrafo, soy los ojos de la gente de todo mi país que le tengo que transmitir lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, tal como yo lo estoy viendo, lo tengo que transmitir a través de mi lente al pueblo mexicano, ¿no? Y al guatemalteco, porque por supuesto también TV Azteca llega a Guatemala, ¿no? Mientras tanto, Sergio Vique, Nacho Núñez, Vicente Gálvez y José Martín Sámano se enfrentaban igualmente a escenarios trágicos en Chiapas y Veracruz, donde cubrían la nota en zonas devastadas y por lo tanto llenas de innumerables obstáculos para cumplir con su labor. Sin embargo, esto no los detuvo para abrir brecha y entrar incluso a lugares donde ni el ejército había podido llegar. Se interrumpió el servicio telefónico para nosotros y para todos. Los caminos se interrumpieron, muchos puentes se cayeron, muchas carreteras quedaron intransitables, entonces fue una dificultad poder primero llegar a los lugares y segundo podernos comunicar. Ya estando en el lugar la comunicación era difícil, no siempre podías hablar con los reporteros ni para que te dijeran cuáles eran las condiciones ni para que tú les hicieras llegar alguna indicación. Pedro Gerardo, nuestro corresponsal en Tapachula, llegó antes que el ejército y que le ayuda a muchas de las comunidades, Eri Acuña también, Sergio Vique, Nacho Núñez. O sea, es el trabajo del reportero, es moverse, buscar la información, buscar la nota, y nos encontramos con eso, ¿no? Vicente Gálvez en Veracruz, pues llegó junto con el ejército a rescatar muchas comunidades a las que nadie había llegado, que estaban totalmente aisladas. La comunidad se llama La Coyolera o El Marcial. Es un ejido de 1,000 casas y está al lado de otro ejido que se llama Oro Verde. Llegamos la Marina y nosotros al mismo tiempo, y para llegar nada más al ejido de Oro Verde tenemos que pasar un tramo de 200 metros más o menos, que tenía 1,80 m de agua. Solo pudo pasar uno de los camiones que llevaba la Marina y pudimos pasar nosotros también en la camioneta que llevábamos. Los demás camiones de la Marina se quedaban atascados y ya no pudieron pasar por ahí. Creo que ha faltado un poco de coordinación por parte de las autoridades. Creo que ha faltado un poquito de decisión y el de acercarse a la gente y preguntarle, oiga, ¿dónde está el problema? ¿Por dónde llego? ¿Por dónde me voy? Porque no puede ser que nosotros hayamos sido los primeros que pasamos a través del camino ese que se abrió para llegar al otro lado del río y no te encuentras a ninguna autoridad. Entonces dices, pues, ¿qué no se dan cuenta? ¿No lo saben? ¿O por qué? Y me indigna mucho, porque
creo que hay muchos más elementos del ejército en este país. Hay elementos, pero hay muy pocos. Están ubicados en albergues y algunos con unas palas, pero no he visto la maquinaria pesada, no he visto pues, toda la infraestructura con la que puede contar el ejército y que de verdad la gente la está pidiendo a gritos, ¿no? Y te das cuenta de que por un lado hay un doble discurso, o sea, las cosas están muy bien, lo tenemos todo controlado, y tú llegas a las comunidades y la gente se está muriendo de hambre y tiene el lodo en sus casas hasta el techo, ¿no? En el momento, o sea, uno empieza a trabajar, empieza uno a grabar y cuando salen al aire es cuando las autoridades se enteran, ¿no? Y es cuando ya empieza a fluir la ayuda en esos lugares, ¿no? La gente te recibe muy bien, o sea, te pide que le ayudes en lo que más se pueda, ¿no? Lo peligroso de estos lugares, y nos lo decía un teniente que era el que comandaba la misión, es que se suben a los árboles, a las copas de los árboles, lo que queda fuera del agua, todo lo que son tarántulas, lo que son víboras y cualquier otro tipo de animal que trata de salvar la vida. Lo peligroso es cuando tú vas pasando en las lanchas, te empiezan a caer estos animales encima. Yo creo que hay un importante factor de riesgo, el cual asumimos con toda la responsabilidad y con todo el gusto de hacer lo que te apasiona. Pero no lo piensas, lo mides, pero no lo piensas. En estricto sentido, creo que el mayor problema sí han sido las infecciones. Varios del equipo ya tenemos hongos en los pies, infecciones. Malestar estomacal, por suerte, no. Pero la única manera es tratar de mantenerse con tus pies, cosa que no hemos logrado en casi 2 semanas, ¿no? Entonces, pues ya más bien es resignarnos, nos estamos poniendo pomada. Y es el riesgo que está asumiendo el reportero de estar ahí y obviamente no recibe ningún tipo de atención especial, va a recibir la misma atención que está recibiendo la gente y la gente son damnificados que están en condiciones mucho más desfavorables que los reporteros. Hoy mismo Chiapas no estaba considerado, o no está creo todavía, considerado como zona de desastre y esto le da una serie de fondos adicionales. Y todo el mundo se hace la misma pregunta, ¿por qué el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía no ha declarado zona de desastre o no ha pedido que se declare zona de desastre? Pues la respuesta solo la tiene él. Sí, la respuesta es no, Mónica, porque la declaratoria de desastre es un procedimiento administrativo, no es el reconocimiento de un hecho. Todo México y el mundo ha visto que aquí hay un desastre. Yo no necesito que venga el gobierno federal a decirme que hay un desastre aquí está el desastre. La Ley General de Protección Civil nos da un marco normativo que establece las etapas para llegar a la declaratoria de desastre. La primera declaratoria que se emite cuando está ocurriendo un fenómeno natural es la declaratoria de emergencia. La CNA tiene 48 horas para corroborar el daño y yo se lo pido. Y luego la CNA me da 24 horas a mi gobierno del estado para integrar un comité estatal de evaluación. A partir de que se integra el comité estatal, y esto ocurrió el 12 de octubre de este año, nos empieza a correr un plazo para evaluar el monto de los daños. La ley nos da 10 días. Como podrás entender, Mónica, 10 días son insuficientes para un daño que abarca 41 municipios, una población muy amplia. Estamos hablando de más de 3.200 kilómetros de carretera y 47.000 viviendas. Felizmente, la ley nos da una prórroga por una sola vez, nos permite ampliar el plazo a un término igual por una sola vez. Y nosotros vamos a usar ese derecho. O sea, estamos ante el desastre más grande de la historia, quizá de México, por lo que nosotros hemos visto, y sin duda alguna, el más grande de Chiapas, ¿no? El equipo que forma el reportero con su camarógrafo fue vital durante la cobertura de Stan. Sergio e Iván, Nacho y Julio, José Martín y Alfredo, Vicente y Daniel, Armando y Roberto se convirtieron en uno solo y así lograron sacar adelante su trabajo y sortear con éxito los peligros a los que se exponían. De repente llega una señora y me dice, ¿sabes qué? Que ese microbús es de mi suegro y se lo están robando. Entonces nos tuvimos que cruzar el río corriendo. Estaba el cauce muy fuerte la corriente y de repente me caí. Yo estoy haciendo una narración, él va siguiéndome y de pronto nada más siento cómo grita. Se da la voltereta. Pero fíjate nada más, primero la cámara y él se pegó durísimo por tratar de evitar que a la cámara le pase algo, porque estás en un lugar de esos, se daña la cámara, adiós chamba, se echó a perder todo. Que no se moje la cámara, que no se moje el micrófono, porque cualquier cosa que los equipos electrónicos son muy delicados, cualquier cosa que le pase, nos quedamos sin armas para seguir haciendo la cobertura. A veces piensas más en cuidar tu cámara que en cuidarte a ti.
nos ha pasado mucho eso. Al caer, lo primero que haces es salvar tu cámara. Pues es el material, ahí viene todo. También te puede tocar un deslave, igual que la gente que vive ahí, o sea, no estás exento. Tratas de no pensar mucho en eso y hacer las cosas con precaución. En el caso de mi camarógrafo, Daniel no sabe nadar. El primer riesgo sería que yo me cayera, o sea, o que cayera a un lugar más profundo, que se echara a perder el equipo y pues que yo me ahogara, ¿no? Porque no sé nadar. Yo no sé nadar, pero haciendo en ese trabajo. Mi reacción, o sea, yo no pienso en que me voy a caer, no pienso en que no sé nadar, yo pienso en mi trabajo. O sea, en lo que voy a hacer, en lo que estoy haciendo en ese momento, lo demás no me importa. Son tantas tus ganas de demostrar lo que está pasando que no te importa realmente. Al otro lado del río estaba gente que necesitaba tu ayuda. Y si no la grabas y no la muestras, pues jamás va a llegar esa ayuda. Pero además de reporteros y camarógrafos, en coberturas de esta naturaleza, otro equipo que merece el mayor reconocimiento es el de la Flyaway, la instalación móvil que permite que reportajes y enlaces en vivo sean transmitidos desde los más inaccesibles lugares. Los técnicos encargados trabajan día y noche sin descanso. Ahorita estamos instalados aquí en la colonia Miguel de la Madrid, aquí en Tapachula. Traemos una fly portátil. Esta fly portátil, pues como están viendo ustedes, pues el equipo está a la intemperie. Esta carpa la acabamos de comprar antier apenas. Llegamos el martes en la tarde y desde el martes empezamos a transmitir. Entonces desde el martes, miércoles y jueves, desde la mañana hasta en la noche mojados. Hasta hoy que tiene como 4 días que ha habido un poco de sol y en las tardes está lloviendo. A partir de las 4 llueve. Vamos comiendo según tengamos tiempo. O sea, no tenemos hora para decir cortamos y comemos, sino que según se vaya pudiendo, vamos comiendo algo, un café, galletas, no sé, lo que se pueda, lo que tengamos a la mano, lo que podamos conseguir. ¿Duermen? Pues 2, 3 horas dependiendo, lo que se pueda y en ratos aquí según tengamos tiempo también. Porque como se van los reporteros a cubrir sus notas, pues a veces es el tiempo que tenemos para poder dormir, 10, 15 minutos, lo que se pueda. Pero los momentos más angustiantes de esta cobertura los vivieron sin duda los 2 corresponsales de Televisión Azteca en Chiapas, Pedro Gerardo López y Eri Acuña, quienes de pronto se convirtieron en 2 damnificados más, pero siguieron trabajando a pesar de haber perdido todo contacto con sus familias, que estaban desaparecidas. Hice mi enlace y hablé a México y les dije, perdónenme, yo no puedo seguir. Yo no les había contado nada todavía. Yo les dije, no puedo seguir. Fue muy difícil rogarle casi a las autoridades que fueran por mi familia o ir a rescatarlos, porque la gravedad era el que ya se había acabado la comida. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Eri Acuña ha sido desde hace 9 años el encargado de reportar todo lo que sucede en esta locación para Televisión Azteca. Cuando Stan azotó de forma implacable su ciudad, Eri se sumó a los esfuerzos de sus compañeros reporteros, aun cuando el desastre abrió las puertas de su propia casa. Empezó a llover, llegó la tormenta, el huracán, pasó el desastre. Y ya no tenía contacto, perdió todo el contacto porque ya no había comunicación de vía celular, tampoco de radio, mucho menos de televisión. Yo estaba muy preocupado porque ya los reportes que llegaban eran serios, eran graves. Y yo sabía que ellos estaban pegados a un río. Paloma Acuña González, de 5 años. Matilde Acuña González, de 2. Y Guadalupe González Robledo no aparecen por ningún lado. Son las hijas de Eri Acuña. Pero no creo que sabía que iban a difundir un reportaje de sus hijas que estaban extraviadas para ver si alguien de las autoridades podría apoyar en rescatarla. Y en la noche yo veo a Javier, y veo la nota y digo, no, ¿cómo? O sea, yo soy ahora la noticia. Digo, pensé que estaba solo, ¿no? Y pensé que en mi soledad yo buscaba a mis hijas y me di cuenta que tenía el respaldo de toda la televisión. Y bueno, como si te pusiera una armadura, vámonos, síguele, ¿no? Y por la noche del jueves me logro enterar que en esa zona se habían desaparecido 2 comunidades. No se lo decía a nadie, me puse a temblar, aún teniendo muchos contactos, no pude. La verdad temblé, o sea, dije, ¿cómo puedo estar narrando
tragedias, cómo puedo decir que la gente se va y cómo voy a decir ahora que mis hijas están en una situación igual. Y de verdad que me costó mucho hacer narraciones, redactar, hablar. Me costaba mucho, pero tienes que hacerlo, ¿no? O sea, es parte de tu trabajo. Bueno, él estaba viviendo, trataba de dividir eso. Y bueno, pues así pude trabajar hasta el jueves, ¿no? Hacía una llamada, a los 10 minutos hacía otra, cada 10 hacía otra. Se desesperaba porque nadie le contestaba, nadie sabía de la comunidad, del municipio donde es su familia. Estabas amarrado en medio de la tragedia y tú escribiendo la tragedia, o sea, y sabiendo que podías estar dando las cifras de tu familia, digo, pues te aterrorizan. Y él también, pues aunque estuviera sufriendo por otro lado, no me lo manifestaba. Hasta el viernes que nos descaramos los dos. Ya el viernes que ya, pues él ya no veía, no encontraba más cómo saber de su familia. Entonces él ya se sentía más preocupado y yo también ya estaba igual. Y me dice, ¿qué tienes? ¿Qué crees? Y dice, pues sí. Y ahí empezó la angustia. Yo tenía que hacer un enlace el jueves en la noche para Javier. Me quedé media hora afuera con Gildardo. Le dije, espérame tantito porque no puedo. O sea, no sé qué voy a decir, no puedo hablar. Estaba realmente quebrado por dentro. Varios angustiosos días después, finalmente Eri tuvo noticias y estas fueron buenas. Que aterrizó un helicóptero ahí cerca y pues llegó a buscarnos. Y incluso yo iba para allá para ver, dije, entre mí, a lo mejor hay un conocido para mandar algún recado, a decirle que le digan a Eri, por favor, de que estamos bien, porque esa era mi pena, de que él estuviera preocupado por las niñas. Pero ya alguien me dice, están por allá, voy, las veo, las abracé, me dio mucha fortaleza verlas, sentirlas otra vez, las subí al helicóptero, subió ella y nos venimos. Y en el camino me puse a llorar. Cuando ya las traía en brazos, digo, ¿están bien? Digo, llorando de tranquilidad, pero de tristeza de ver tanta desgracia, ¿no? Que de verdad es demasiada la que hay. Y bueno, pues, las traía en brazos llorando y logré salir y eso, pues tengo que agradecérselo a mucha gente. El caso de Pedro Gerardo López, corresponsal de Fuerza Informativa Azteca en Tapachula desde hace 5 años, fue igual de angustioso. Cuando el reportero se dio cuenta que la crecida del río partiría en dos su ciudad, le pidió a su esposa que cruzara hacia el otro lado del puente para ponerse a salvo junto con su pequeño hijo de 3 años en el rancho de su suegra. Pero Pedro ya no pudo comprobar si lo lograron, porque al poco tiempo perdió contacto con ellos. Yo sabía que en ese momento no podía hacer más. Yo sabía que no podía cruzar el puente porque ya no existía. Sabía que no podía comunicarme con ella por teléfono para saber cómo estaban o si habían llegado siquiera a un lugar seguro. Entonces tenía yo que entender también la situación. También en ese momento uno tiene que pensar en la responsabilidad del trabajo, porque uno se tiene que tragar también el dolor y se tiene que tragar uno todo, porque uno también tiene que trabajar. Y la mejor forma de poder sacar adelante pues a la gente que también está sufriendo es pues dar a conocer lo que está pasando para que también reciban ayuda. Uno en este trabajo aprende a soportar mucho, ver a veces la desgracia y ponerse una máscara de fortaleza. Yo trabajo con una sola persona que es mi camarógrafo y él es un chavo muy joven. Y yo no podía demostrarle a él debilidad. Entonces tenía que demostrarle fortaleza porque si yo demostraba miedo, pues no íbamos a poder hacer el trabajo. Él pensaba que no me daba cuenta, pero sí, a veces él solito se estresaba, estaba haciendo las notas así, pero él pensando en su familia, cómo estaba y todo eso. Tuvo 2 días sin tener comunicación con ellos y como lo sentía yo así, que no era él mismo, sino era otra persona. Mi único consuelo fue precisamente eso, ponerme a trabajar, hacer las cosas pues lo mejor posible para que llegara pronto la ayuda. No podía dormir, ya no comía bien, su chamba lo hacía, pero no
ya no era el mismo que conozco. Un día y medio después, el más largo de toda su vida, Pedro supo que su familia había llegado con bien a su destino. Sin embargo, no estaban fuera de peligro. Los saqueos, la rapiña y el desabasto ponían en riesgo a su esposa e hijo, con los que no pudo reunirse hasta 6 días después, durante los cuales este reportero nunca dejó de cumplir con su trabajo. Yo tuve contacto con ellos hasta un día y medio después, que se restablecen un poco las vías de comunicación. Hablo y por supuesto que pasó, digo, fue... ¿Te regresó el alma al cuerpo? Sí, el alma al cuerpo, lo mejor que me ha pasado en la vida. Y después a ver la forma también de poder traerlos conmigo. No se podía cruzar por ningún lado, tenía que ser un puente, o sea, fuerzas en un helicóptero, era muy difícil. Rogarle casi a las autoridades que fueran por mi familia o ir a rescatarlos, porque la gravedad era el que ya se había acabado la comida. Ya no había que comer. Por supuesto que tenía información de primera mano de que ya habían comenzado los asaltos, los saqueos a los ranchos, los saqueos a las casas. Entonces la angustia era mayor. Una vez que en uno de los puentes caídos, colgaron la primera tirolesa, un primer cable en donde pasar, pero únicamente estaban pasando cosas. Me le acerco a la gente de bomberos y le digo, pásame. Y mi camarógrafo, y ahora le agradezco porque me dijo, no, ¿cómo crees? Porque era una cuerda, simple cuerda, y el cauce del río estaba muy profundo. Me dijeron, no soportará tu peso, solamente para cosas leves, para llevar alimento y todo eso. Y ahora se lo agradezco mucho porque pudiesen haber pasado muchas cosas en ese trayecto. En ese momento en el que el helicóptero baja, por supuesto que para mí se fueron segundos eternos, porque era la primera vez que lo veía después de 6 días. Me siento culpable hasta cierto punto porque a veces digo, ¿por qué puse en primer lugar a alguien más y no a mi hijo? ¿No? Yo creo que cualquiera en el mundo preferiría primero salvar a la familia que cualquier otra cosa. Pudo ser un mecanismo de defensa, ¿no? Traté de usarlo así, pero ahora son sentimientos encontrados, y lo primero que cuando pude hablar le dije a mi mujer y a mi hijo que me perdonaran, ¿no? Porque no pude estar con ellos en el momento más difícil. Al volver, los reporteros están firmes y aguerridos, pero al fin y al cabo, seres humanos devastados emocionalmente ante una tragedia que los volvió totalmente impotentes. No he podido y qué bueno que no he podido. Si tengo que escoger, primero rescato y después reporto, aunque me corran. Stan dejó a su paso devastación y dolor. Sergio, Nacho, Pedro Gerardo, Eri, José Martín y Armando trataban de mantener la compostura mientras informaban sobre las cifras oficiales de muertos, ciudades arrasadas, familias separadas e incomunicadas, falta de abastecimiento en los refugios, vandalismo y la desesperación de la población civil que suplicaba ayuda por medio de sus micrófonos. Nada más llegas al hotel por la noche a dormir, ¿no? Ya no quieres pensar nada, ya no quieres oír nada, ¿no? de tanta carga emocional que ha llevado en particular. Mucha gente se te arremolina y te empiezan a decir, por favor, digan que estoy bien a mi familia que está en Guanajuato. Oiga, por favor, vayan a tal comunidad porque está devastada. Oiga, ya fueron a tal lugar. Oiga, necesito encontrar a mi familia, necesito encontrar a mi esposa, no encuentro a mi hijo. ¿Y cómo les ayudas a todos? Si te dan ganas de llorar, ¿no? Hay casos que son terribles, ¿no? Pero pues ahora sí que también hay que escuchar, ¿no? Hay que escuchar a todas las personas en los ratitos libres. Un poco, aunque sea, pues uno sirve de consuelo, ¿no? No somos la solución. Simplemente llevamos su voz, ¿no? Y esperemos que quien la tenga que oír, pues le toque el corazón, ¿no? De eso se trata. Pero son los rostros y no puedes dejar de ser persona tampoco. Entonces entra esa empatía de donde dejas de ser reportero y te conviertes en ser humano y entiendes a la persona lo que está pasando y además estás en posibilidades de ayudar. Hemos tenido casos en donde el reportero se nos está quebrando, ¿no? Nos habla y dice, oye, ya no puedo, ya. Entonces nosotros por la comunicación telefónica, por radio, pues tratamos de fortalecerlos, de que estén bien, de que no se nos vayan a quebrar en
en la cobertura por ellos y por el trabajo. Yo creo que cuando el cámara y el reportero y el asistente pierden la capacidad de asombro, algo mal anda, ¿no? Ya no es la capacidad de sentir, ¿no? Exacto. Y bueno, hay que ponerle una capucha, ¿no? Una coraza, ¿no? Porque si no vas a escribir muy con el corazón. Y bueno, hay que tener un poquito también de cabeza para escribirlo. Hay que poner cabeza y corazón. Cuando te encuentras un cadáver o gente que está malherida, tratas un poquito de poner una especie de barrera y de verlo como parte de tu trabajo y no caer, bueno, porque si dejas que eso verdaderamente te golpee y te deprima, ya no vas a poder cumplir con tu trabajo. Te sientes abrumado por la cantidad de tragedia, te sientes abrumado por la cantidad de cosas que hay por hacer, no te sientes con la capacidad de transmitir, que eso pasa mucho, yo creo que eso es lo más frustrante. Tratas de retratar, tratas de llevarle a la gente a su casa el dolor y la tragedia de estas otras personas para que entiendan qué es lo que está pasando ahí, y a veces sientes que no lo logras. Entonces son momentos donde sí te vas para abajo. Hay que aguantarse, un camarógrafo no puede dejar, ay, voy a llorar, paro, no se puede. O sea, el cruzar por lianas no puedes parar, es grabando, me la cuelgo y vámonos. Pero no puedes dejar de grabar. Hemos visto a muchos compañeros llorar en la pantalla cuando están narrando tragedias porque no pueden soportar describir eso, ¿no? Y yo creo que cualquiera que ha ido a una zona de desastre del tipo que se trate, siempre regresa más sensible, más humano, y lo que terminas es valorando mucho más lo que tienes. Yo he visto a todos los he visto crecerse en una cobertura y a todos los he visto quebrarse en una cobertura. Entonces yo no haría diferencia, todos son, yo diría, excepcionales. O sea, los reporteros que trabajan en este tipo de coberturas especiales y en investigaciones especiales, que los contamos, yo creo que con los dedos de la mano, ¿no? Son excepcionales. Sin olvidar que su función primordial era informar, los reporteros no pudieron evitar en algún momento de su cobertura dejar el micrófono a un lado para convertirse en rescatistas, enfermeros, vigilantes, cualquier apoyo para ayudar a la población de los estados más afectados por Stan a ponerse de nuevo en pie. A llevarnos a toda esta gente, niños, muchos no saben nadar, van con un terror en las lanchas que se les ve en las caras. Para hacer todo eso nos llevó 8 horas y solo se pudieron sacar 80 personas. Se dio el caso de que una señora llorando me decía que no encontraba a su familia y que sabía que estaban del otro lado del río y que no sabía si estaban bien, no había tenido ninguna forma de comunicarse. Bueno, a los 15 minutos salen 2 camionetas y ahí viene su familia. Entonces la señora estalla en llanto y ese sí fue un momento muy conmovedor. Mi hermana que estaba atrapada en Framboyanes. ¿Cuánto tiempo llevabas? Gracias a Dios, está bien, gracias a Dios. También vas ayudando, gente que te decía, oiga, va a pasar, sí, y pasa su camioneta así, llévenme por favor. Entonces subíamos 4 o 5 personas en la caja con todo y el equipo y ahí íbamos todos, pues también tratando de ayudar, vas haciendo tu trabajo, pero no te puedes abstraer como persona y estás también dentro de la tragedia, no eres el personaje, eres el cronista. Yo viera a una persona que está ahogando, me aviento primero y luego hago mi reportaje, ¿no? Pero no soy un rescatista, ¿no? O sea, no puedes llegar y ponerte a sumar y hacer también las labores de rescate, o sea, tienes que quedarte al margen, ¿no? Hoy no puedo sentir más que soy reportero y que soy rescatista. Es que es una cosa que siempre, ¿no? ¿Qué haces cuando estás en una situación así? ¿Sigues grabando o te pones a ayudar? Porque claro, el corazón te dice que ayudes y la cabeza te dice que profesionalmente tienes que seguir grabando. Entonces es un, no sé cómo decirlo, pero es un dilema que tienes, ¿no? En ese momento. No, pues ahí fracasé. No puedes. No puedes porque sí tienes una obligación como reportero, pero tienes otra como mexicano. Y ves eso y no puedes. No he podido y qué bueno que no he podido. Si tengo que escoger, primero rescato y después reporto, ¿eh? Aunque me corran. La labor de los reporteros en la cobertura del huracán Stan ha estado llena de dolor y sacrificios al encontrarse con tan devastador escenario. Sin embargo, cada uno de ellos ha acudido al llamado de su profesión sin vacilar, asumiendo que el periodismo de impacto no solo es un deber de informar y denunciar, sino una forma de vida a la que ellos se han entregado por convicción, con lealtad y coraje. Yo soy Mónica Garza, les agradezco mucho habernos acompañado esta noche. Los espero la próxima semana con más historias engarzadas. Muy buenas noches. Vivir lo que está pasando y no poderlo informar, como lo estás viviendo y viendo.
ninguna pantalla, ningún micrófono, ninguna grabación podría transmitir lo que pasó en Chiapas. Eso es lo que a mí me duele. Por eso se me han salido las lágrimas. Por decir, cómo quisiera que estuvieran aquí para ver lo que está pasando, para ver lo que está viviendo tanta gente y que son pues, nuestro país. O sea, no están en... O sea, no es Katrina, no es el tsunami, no, es Chiapas. Y están aquí, o sea, y es el sureste mexicano. Con una rama de los viejos árboles de este sitio implica que aquí abajo de nosotros hay familias enteras. Cada banderita implica una familia que quedó sepultada. Colonias enteras fueron arrolladas decenas de kilómetros. Aquellas chozas muy humildes de techo de palma, esas quedaron completamente sumergidas. Era una calle y ahí está el pavimento exactamente, aquí abajito mis pies, esto, un pedazo de casa. Por favor, ayúdenos. Es la única manera de cruzar en cadenas. Esta es la peor pasada